paso del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada, comenzamos con una oración para prepararnos para el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, felices acá de estar de vuelta en otro programa de radio, otro martes, subiendo contenido para el canal de YouTube, justamente. Felices de que, aún con todo, podamos seguir evangelizando y misionando por las redes. Hoy no va a estar Gise acompañándonos, va a estar el padre Nico Ábalos, ayudándonos con el programa de radio, a que esté bien, se transmita bien, que todos lo puedan escuchar bien y ver bien. Ojalá que salga bien yo. Así no se ve mucho las entradas del pelo. Felices de seguir evangelizando. Justamente hoy vamos a seguir con el tema de del mismo santo, del programa de radio pasado, de San Felipe Neri. Este santo que di una leve introducción, para conocerlo fácilmente, conocerlo más que nada de dónde nació, su mensaje principal, que siempre fue la felicidad en torno a la santidad, de la humildad y por sobre todo de la humildad a la hora de la búsqueda y de sus formas tan peculiares, por así decirlo, de cómo él buscaba la humildad y bajar su soberbia. Hoy más que nada vamos a ver justamente el tema de la búsqueda hacia Dios, como todo ser humano tiene esto, de buscar a Dios, de querer conocerlo, de por sobre todo no simplemente creer que hay un Dios, sino que ese mismo Dios me llamó. En el día de hoy vamos a ver, junto con Juan Pablo II, esto de la explicación de San Felipe Neri, porque gracias a Dios Juan Pablo II ha aportado mucho a la hora de entender mucho el mensaje de San Felipe Neri, a la hora de que San Felipe Neri explicaba de los métodos que puede utilizar uno para buscar a Dios y encontrarlo, justamente. No simplemente una búsqueda que, comienzo hoy y dejo, sino una búsqueda constante y por sobre todo donde vos sientas un choque, en el sentido de que te lo cruzaste, estás con él y él está con vos. Primero que nada, él enfatizaba mucho, San Felipe Neri, esto de que la experiencia que vayas a tener con Dios sea siempre de una forma en la oración, en los sacramentos y en la palabra de Dios. Y de eso vos lo tenés que transmitir. ¿Bien? Pues de una u otra forma vos lo tenés que transmitir tu vivencia. Saca una cara triste o feliz, lo vas a tener que transmitir. Y de ahí, una de las cosas principales que enfatizaba mucho era la oración. Como todo santo, tuvo una vida muy buena de oración, una vida donde uno dirá, ojalá yo pudiera, y podemos, el tema que hay que, obviamente, insistir para que lo hagamos. San Felipe enseñaba que el conocimiento de Dios nace de una vida de oración real.
Y a esto aporta mucho San Juan Pablo II, a la experiencia íntima de Dios, especialmente en la oración que éste aporta con la vivencia de San Felipe Neri. Y señala su oración nocturna en las catacumbas como tiempo de conversar con los testigos de la fe. Justamente en las catacumbas es un lugar muy visitado por los cristianos, por esto del peso que tuvo a la hora de los mártires también. Y por sobre todo ver esto de la oración nocturna. Uno dirá, ¿Dios se manifiesta simplemente en la noche? No, obviamente que no. Como decía el padre fundador nuestro, el obispo Bruno Tinibelli, Dios está todo el tiempo escuchándonos. Ahora, cuando nosotros nos concentramos para hablar con Él, necesitamos justamente a la hora de orar un corazón que busca. ¿Bien? Como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto. En la noche muchas veces sirve, porque en la noche hay un silencio, hay una paz. Muchas veces estamos cansados, con sueño, llega la noche, como le pasaba a San Francisco Javier, que a veces estás todo el día trabajando, estás, como decía él, le gustaría tener menos trabajo para orar más en el día, pero no. Entonces, conociendo a él que toca la oración, que es importante para uno, oraba a la noche, muy de madrugada, aún con todo el cansancio. San Francisco Javier es el patrono de las misiones, junto con Santa Teresita del Niño Jesús, dos doctores, si no me equivoco, de la iglesia. Y es un tema hermoso para hablar de la oración nocturna, que capaz que un día u otro con San Juan de la Cruz podemos hablar bien y profundizar de la oración nocturna. Pero siempre enfatizaba esto San Felipe Neri, la oración nocturna. Y que justamente ya vamos a ver que uno de sus discípulos, Francesco, él escuchaba muchas veces, porque vivían, por ejemplo, San Felipe Neri estaba en el segundo piso, pongámosle, y Francesco de abajo escuchaba cómo el santo se movía para orar. Y a veces decía, con todo respeto, padre Felipe, ¿cómo puede ser de que usted orando está enfermo? Y a veces eran días que no dormía. Y él decía, ya vamos a descansar en el cielo. Como San Juan Bosco, él tenía la visión en el cielo. Cuando vos agarrabas de pronto a San Juan Bosco en la calle y le decía, para, ¿dónde vas? Él decía rápido, en el cielo, al cielo. Y después se da cuenta, no, perdón, voy acá. Porque él, todo el tiempo están pensando en el cielo. Cosa que nosotros estamos llamados también a hacer. Justamente esto, entre la oración constante, por sobre todo podemos llegar a ver la oración a la noche, porque es un momento donde no hay tareas para hacer, o a veces sí, tenemos que hacer tareas, pero también recordar que la oración es importante, siempre la oración. Y en la oración nocturna encontrás un silencio, que muchas veces no lo puedes encontrar en el día. Otra cosa que decía San Felipe Neri, conocer a Dios por medio de los sacramentos. Juan Pablo II indica que San Felipe proponía como base de la formación una comunión frecuente, nunca olvidarse de eso, y un uso redescubierto y regular del sacramento de la reconciliación. Muchas veces nosotros, como que lo vimos al sacramento de la confesión, pues decimos, no, con este cura no, esto no. Es complicado a veces, porque también hay que entender que estamos diciendo nuestros pecados, nuestras miserias, que hemos hecho voluntariamente contra la ley de Dios. Y no simplemente que duele, sino que también da vergüenza. Pero siempre en los exámenes de conciencia, o mayormente, se encuentra que dicen de que hay que hacer como un juicio justo y frío, como si estuviéramos viendo a otra persona. Así podemos en nuestro examen de conciencia conocer todos los pecados y hacerles un juicio como es necesario, obviamente con el conocimiento necesario de los mandamientos de Dios, de lo moral, etc. Y el sacramento de la confesión también nos sirve para estar en gracia. Si estamos en gracia podemos comulgar, y justamente esto trataba de llamar San Felipe Neri a todos sus hijos, por así decirlo, a todos los fieles,
a que vayan seguidamente al sacramento de la reconciliación para comulgar a Cristo, comulgar a Cristo en gracia. Y él tenía una visión tan fuerte de la comunión, de la Eucaristía, que, por ejemplo, hay una anécdota que cuando estaba dando la comunión y una señora comulgó habitualmente y ella se fue, no se quedó, esperó a que termine la misa, no, ella comulgó y se fue, ni siquiera hizo un momento de oración ahí en la parroquia. Entonces, ¿qué hizo él? Mandó a los seroferarios, los luciferarios, solían 2 monaguillos con velita, que antes se hacía, que era tener 2 velas, una, no sé, al lado del sacerdote, del celebrante, lo que fuera que da la comunión. Mandó a esos 2 monaguillos con las velas a acompañar a esa mujer hasta en la misma casa. Y después la señora preguntó al padre por qué hizo eso. Porque vos tenés a Cristo en tu cuerpo. Y hay que dar el respeto que se merece, que todos sepan que vos tenés a Cristo en tu cuerpo. Así, si te ven mal, si vos pensás mal, te acordés de que vos, por más que lo hayas tragado, lo tenés en el cuerpo, a Cristo. Ese era el mensaje que daba él, de la comunión. Conocer a Dios escuchando y tratando su palabra. Muchas veces nosotros o no leemos la Biblia o la leemos mal, porque tratamos de principalmente interpretar todo a nuestra forma, no como lo manda la iglesia, a nuestra forma. Y muchas veces tratamos de leerlo como una novela, ¿bien? Y olvidamos que también Jesús era judío y daba mensaje a los judíos tenían una cultura, y si yo no entiendo bien eso, y pienso que no, que Jesús lo está diciendo a mi cultura actual, a donde yo quiera que esté, no voy a poder a veces hasta entender justamente el mensaje propio, que no podemos negar de que es palabra de Dios, porque podemos tener hoy en día, por más que hayan pasado 2000 años, un mensaje salvífico de por ejemplo, los evangelios, de todo lo que haya dicho Jesús. Por más que haya hablado justamente a los judíos, a los gentiles y a otras zonas culturales que actualmente no están muchas veces. Y hay que entender eso. Pero no podemos negar de que es palabra de Dios, porque aún así podemos encontrar un mensaje. Pero igualmente tenemos que, no sé si decir estudiar, hacer exégesis de todos los pasajes bíblicos, pero sí un poco verlo detenidamente. Capaz que soy un poco muy loco, pero si tenés una Biblia, no sé, no voy a criticar Biblias, no voy a decir nada, pero si tenés una Biblia que es más pastoral o una Biblia más leve, con un lenguaje más cotidiano, que no tiene, por ejemplo, no tengo Biblia ahora, no traje la Biblia, pero comentarios bíblicos abajo de los pasajes, abajo justamente donde sería el Evangelio, abajo hay comentarios, por ejemplo, donde nos ayudan a entender. Si tienes una Biblia que no tiene o tiene muy pocos comentarios, te serviría, por ejemplo, no sé, de una forma para comenzar, una Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que tiene buenos comentarios bíblicos, te ayuda y gracias a Dios te explica bien, tiene un buen lenguaje bíblico y capaz que te ayuda a entender mucho más el mensaje de Dios a todos los pueblos, justamente a los judíos, a los gentiles, a todos, ¿bien? Pero nunca hay que olvidarnos de conocer a Dios también por la palabra, por el Evangelio. Un punto importante, que esto se basa muchísimo en el mensaje de San Felipe Neri, es conocer a Dios con humildad del entendimiento. Un punto muy característico de San Felipe Neri es que para conocer a Dios hace falta una humildad de la inteligencia. Cuando habla mucho de esto, por ejemplo, Juan Pablo II advierte también de esto de tener cuidado con el orgullo de la inteligencia, porque capaz que hay gente, en mi caso, por ejemplo, yo me estoy formando para el profesorado de Ciencias Sagradas, ¿bien? Y tengo una formación, gracias a Dios, buena, de todo lo que tenga que ver con Dios, con la teología, también obviamente con la parte docente. Y si yo me creo más por eso y tengo un orgullo,
ahí estoy haciendo las cosas mal. Ahí necesito la humildad, que él insistía mucho San Felipe. Y de esa humildad, entender de que yo no voy a conocer todo. Y que gracias a esa humildad voy a reconocerme lo que soy, que es un ser limitado, un ser religioso, limitado, y reconocer a Dios, que es Dios justamente. Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Y por medio de eso voy a tener una búsqueda más perfecta que la que tenía antes, si yo siendo un soberbio que me creo más por tener un poco de conocimiento teológico, en este caso. Nunca me voy a olvidar de que, por ejemplo, en uno de los el último retiro de ministros, el obispo Alexis trataba de dar ese mensaje, que está bien, podemos tener todo el estudio que queramos, podemos ser, no sé, más inteligentes, podemos ser un santo Tomás de Aquino en el estudio, pero si no está el amor, no está la gracia, como decía San Pablo, de nada sirve, de nada sirve. Y cuando San Felipe llamaba a esto de, bueno, vos te das cuenta de que no vas a entender más, porque también uno tiene que darse cuenta, yo no voy a poder entender más de esto, de Dios. Bueno, detenete. Porque capaz que te mandes un moco grande. Es lo mismo que yo comience ahora a hablar de, ¿qué es yo? De historia de la iglesia en el siglo XVIII, por ejemplo. Y yo no sé lo que pasó en la historia de la iglesia en el siglo XVIII. O por ejemplo, ¿no? En la Revolución Francesa, pónganle. Y comienzo a nombrar cualquier cosa. Personajes que no hace falta que Perón estuvo en la Revolución Francesa. Una estupidez, obviamente, pero es un ejemplo para que entendamos. No, pero yo comienzo a explicar, comienzo a refutar, y me armo todo un cuento que yo no sabía. Pero yo, ante mi orgullo, busqué explicar cosas que no sé. Y algo parecido puede pasar con esto de entender y hablar de Dios. Hay cosas que no voy a entender, pero hay cosas que por más que no entienda, tengo que tener la humildad y el amor y también la alegría de que es un Dios que ni yo puedo entender, entonces no es un Dios que se limita a mí. Eso es lo hermoso. Conocer a Dios amándolo y vivirlo en una caridad alegre. En lo que se refiere al estilo con lo que San Felipe caminaba hacia Dios, la Enciclopedia Católica destaca que se vale más del poder interior de sacramentos y oración, de que políticas externas, y que daba mucho valor a la mortificación de la razón y al servicio de un espíritu alegre. Cuando estemos tristes, muchas veces, no sé ustedes, capaz que no, pero a veces cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, lo manifestamos. Es más, ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay veces donde yo estoy, no sé si enojado, estresado, pongámosle, cuando hay que rendir finales, justamente a final de año, y también hay muchas cosas en la iglesia, y se amontona todo junto y uno se estresa un poco. Y me dicen, ¿estás enojado? No, pues una cara que te dicen, no podés tener esa cara. ¿Qué cara? Y con el ceño fruncido, así. Me hace acordar mucho, mi papá tiene apellido Romero y mi mamá es Junco. Todos dicen lo mismo, que los Junco tenemos como el ceño fruncido acá. En vez de que tengamos 2 líneas, tenemos 3 líneas. Gracias a Dios, a mí no se me formó eso. Pero me dicen, ¿qué cara de serio que te estoy todo así? Yo no me doy cuenta, pero a veces también, como estamos nosotros, y no queriéndolo manifestar, lo manifestamos. Y entonces hay que entender que nuestra búsqueda hacia Dios interior y cómo nos sentimos nosotros, lo manifestamos de una u otra forma. Por eso hay que entender de que, no sé si decir que el estoicismo justamente daba buen consejo, porque también, por ejemplo, decía, bueno, si tu hijo se te ahoga en el lago, vos tenés que estar quieto, inmóvil, no tenés que sufrir estrés, nada. Tenés que estar, bueno, se ahoga. Ese es mucho el mensaje del estoicismo. Pero también esto del valor, mucho del valor de una paz, no quiero ser hippie, una paz interior que viene por Dios, ¿bien? Una paz donde no podemos todo el tiempo estar estresados, una paz donde, bueno,
yo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Dios, si me estreso, ayúdame a no manifestarlo. Por lo menos que quede en mi interior. Por lo menos. Hay santos que... siempre me olvido este santo. Siempre. Me olvido el nombre. San Francisco de Sales, creo que era. Que cuando él murió, se dieron cuenta de que en su escritorio, cuando él atendía a la gente, estaba todo rasguñado. La mesa abajo. Todo abajo. ¿Por qué? Porque él, al entender a la gente y no quería manifestar su enojo, él rasgaba la mesa abajo, no quiero saber cómo tenía las uñas, pero rasgaba la mesa abajo para no manifestar en su cara, ni en su postura, ni nada, el enojo. Es un mensaje que todos tenemos, siendo creyente o no. Pero bueno, con esto vamos a una pausa breve para ver, más adelante vamos a poner un videíto muy bueno, que espero que se queden, 5 minutos, va a ser... Busquen, tomen un café, si quieren, mate, vayan a buscar la comida y nos preparamos para la segunda parte del día de hoy del programa. Bueno, volviendo de este receso, por así decirlo, vamos a ver un videito muy bueno, la verdad. Capaz que las imágenes, hay unas que me gustan y otras que no, pero sí es un video muy lindo, una voz así, no se hartan de escuchar mi voz, donde especifica mucho una breve anécdota de San Felipe Neri y esto del sentido de la vida, gracias a un joven que lo explicó. Imagínate cambiar todos los planes de tu vida en una sola noche. Francesco Sacera, joven de porte distinguido, inteligencia afilada y ambiciones desbordantes, soñaba con una carrera de éxito y renombre. Pero una tarde, entre conversaciones mundanas, oyó un nombre que le intrigó: Felipe Neri, un sacerdote singular. Movido por la curiosidad, se dirigió a verle. Escuchó su sermón y algo en su interior se estremeció. De pronto, el santo se acercó, lo abrazó con afecto y exclamó: «Mi buen amigo, ¿cómo te llamas?». «Francesco Sacera», respondió perplejo. «¿A qué te dedicas?». «Estudio leyes». «Querido Francesco, qué afortunado eres. Feliz de ti. Ahora estudias, pero luego serás doctor en leyes. ¡Bravo!».
Luego comenzarás a ganar una buena suma, luego serás alguien importante, un gran hombre de negocios, me mirarás desde arriba, serás. Feliz de ti, oh Francesco, feliz de ti. El joven sonrió. Qué hermoso porvenir le profetizaba el santo. Pero entonces Felipe inclinó el rostro, se acercó a su oído y en un tono serio susurró: serás. Y luego de todo esto, ¿qué? El joven, que no esperaba esta conclusión, se turbó de tal manera que debió retirarse de su presencia. Aquella noche no pudo dormir, porque las palabras de San Felipe lo atormentaban. Al día siguiente, armado de valor, volvió junto al santo para pedirle consejo. No quería perder más tiempo, se había dado cuenta de la levedad del ser y de la vanidad del mundo. San Felipe no tardó en aconsejarlo y luego de un tiempo el joven vanidoso decidió abrazar la vida religiosa, llegando a ser uno de los discípulos más queridos del santo de la alegría. Y tú, que ves este video, serás. ¿Y luego qué? San Felipe Neri ruega por nosotros. Bueno, ya volviendo a mí me gusta el video, sinceramente a mí me gustó mucho y me gustó mucho la anécdota porque te deja mucho un mensaje de el sentido de la vida, que muchas veces San Felipe Neri trataba de exprimir este mensaje a todos, especialmente a los jóvenes que tienen un futuro, si Dios quiere, largo. Y cuando él hablaba mucho de esto del sentido de la vida, no era acumular cosas, ni tampoco ganar prestigio, sino responder a la vocación de Dios. Cada uno tiene una vocación, un dones que le dio Dios para responder a esa vocación, sea el lugar donde esté. Sea, por ejemplo, acá Córdoba, en Argentina, sea en países donde tristemente no hay mucha evangelización, el catolicismo como tal no está. Es más, ahí valoran mucho más el tema de un confesor, porque a veces no hay curas que confiesen, entonces ahí tratan de no pecar de una forma mortal, pues si no está todo bien que se arrepientan, pero ellos tratan y entienden qué es el pecado mortal y tratan de no pecar. ¿Por qué? Porque saben que es complicado. Muchas veces está en gracia en cualquier lugar donde estés. Y entonces, al ver eso, uno se encuentra primero el sentido de la vida, que es la santidad. Él dice, por ejemplo, insensato el que no busca ser santo, el que no se convierte santo. También al final de todo se resume en estas palabras. Y después, como entendimos recién en el video, y después de todo eso también, vas a tener todos los títulos, está perfecto. Como decía Felipe, vas a verme desde arriba, vas a tener un futuro grande, riqueza, todo. ¿Y después qué? Después de la muerte, como también San Francisco así manifestaba. Después de la vida, ¿qué te llevas? Bien, te llevas primero lo que vos hiciste, que fue cumplir tu mandato que Dios te mandó. Y de ahí vemos si ya la santidad o no. A un joven muy capaz que estaba apegado al mundo, San Felipe lo llevó a mirar la última pregunta, ¿y después qué? Como vimos. En la lógica espiritual del santo, esa pregunta desarma el encanto de los hombres y proyectos terrestres, porque obliga a considerar la eternidad y la única prioridad, ocuparse en la salvación del alma. Como hay un dicho, si Dios no existiera, todo está permitido. Pero como sabemos que Dios existe y sabemos que hay límites, tenemos que entender que después de la vida viene la muerte y de esa muerte la resurrección. Pero obviamente vamos a ver si vamos a ser santos o no, si vamos a estar en el cielo o no. Y de eso es lo principal. ¿Voy a ser santo? O sea, ¿yo me predispongo para ser santo? En esta cuaresma, por ejemplo, estuvimos reflexionando en nuestros pecados, estuvimos reflexionando a la hora de los hábitos malos que tenemos y qué hábitos buenos tenemos que hacer. La Semana Santa la vimos como Semana Santa, recordando, por ejemplo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Y no voy a decir, hicieron ayuno el viernes, por ejemplo. Obviamente es importantísimo, lo manda a la iglesia, de abstenerse y todo. Pero también la Semana Santa como tal. No es simplemente la comida, que es algo principal, porque mortifica la carne. Pero también tu cabeza, porque podés hacer ayuno, podés hacer lo que vos quieras, pero en tu cabeza, ¿vos recordaste la pasión de Jesucristo? Y si la recordaste, ¿dejaste de pecar? Es lo importante.
una vida centrada en lo esencial, que es salvar el alma. San Felipe llega a calificar como locura o como gente que no ve la realidad a quien se esfuerza por riquezas y honores, pero deja de lado su alma. Él trata de manifestar que no entiende. Él no puede llegar a entender y los ve tontos a aquellos que tratan de, por ejemplo, tener tantos bienes terrenales, por ejemplo, que cuando te mueras, para que desaparezcan. Es más, hoy en día se ve eso. Tristemente, por ejemplo, estaban los bisabuelos y abuelos que se esforzaron tanto, trabajaron tanto para tener 2, 3 casas o una, capaz que una, pero lo hicieron. Y los hijos, en vez de tratar de mantenerla porque es mucho gasto, la venden. Tus hijos no lo cuidan, tu hijo no lo tiene. Entonces, también de una u otra forma, vos no te llevas nada y después desaparece. El sentido también es alegría, pero no una alegría con raíces profundas. San Felipe fue llamado, pero una alegría con raíces profundas. San Felipe fue llamado profeta de alegría, porque no proponía una alegría superficial, sino la que nace de la comunión con Dios y de una vida que se ordena por el Evangelio. La experiencia gozosa del amor de Dios y el encuentro con Él en la oración. Eso es para Él la santidad. Y supone un corazón libre del pecado y de las tristezas del mundo. El Evangelio conduce a la alegría verdadera. La joya, la auténtica felicidad tiene su fuente en el mensaje de Cristo. Por eso el sentido de la vida no es solo hacer cosas, sino vivir en la relación con Dios. Mis queridos hermanos, espero que les haya gustado este programa de radio, pensando y reflexionando por sobre todo de la santidad. Creo que nunca, si este programa es de santos, tratemos siempre de reflexionar la santidad, de para qué fuimos llamados y por sobre todo a los jóvenes, que apoyen siempre, que se acuerden de para qué fueron creados, que no se olviden y que si no saben, que aprendan. Ojalá que puedan aprender de acá, de este servidor que apenas llega a enseñar algo, o de otros servidores que yo estoy seguro que hay mejores servidores. Pero espero que de una u otra forma aprendan que están llamados a la santidad, a vivir bajo el mandato de Dios, que Jesucristo nos reveló mucho, todo lo que tenemos que hacer. Que el Señor Dios Todopoderoso nos proteja, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra.